En el análisis que presentamos a continuación, nos proponemos explorar el caso de Donald Trump y su ascenso a la presidencia en tres aspectos claves: cubrimiento noticioso de su campaña, manejo del Big Data y el uso de la campaña en Twitter. En el análisis de las noticias expondremos uno de los puntos más interesantes del ascenso de Trump al poder: el cubrimiento de su campaña por los grandes medios de comunicación y la proliferación de las fake news. Para ello, es necesario hacerse una idea clara sobre el contexto en el que ocurrieron las elecciones del 2016. Trump se enfrentaba a un conglomerado de medios grande que haría lo posible para que el candidato republicano no tuviera oportunidad alguna de obtener el triunfo en la contienda electoral, sumado además a la proliferación de posverdades y noticias falsas que permitieron que la campaña electoral del republicano se alzara con la victoria. Trump entendió que por más negativa que fuera su recepción en la prensa, se hablaba de él, haciendo que su nombre se estableciera en la mente de posibles votantes. Por su lado, los medios se esforzaban de sobremanera en mostrar que Trump no debía ser el candidato por el cual los ciudadanos votasen. Las grandes cadenas televisivas estadounidenses como la CBS, la NBC y la ABC despotricaban contra el candidato republicano, burlándose de él y de sus probabilidades de victorias en los comicios del 2016, es decir, orientaban la opinión pública en contra de Trump. Es en este fragmento donde podemos ver dos teorías claves, como son la teoría de los efectos limitados, en la que los medios ejercen influencia indirecta a través de mediadores o líderes de opinión. En el caso americano, vemos que en la CNN con Anderson Cooper buscó dar al público la idea de que Trump no era el candidato adecuado, de esta manera redireccionar la opinión pública para un bien mayor, en este caso el de la compañía CNN. Y la opinión teledirigida, como lo argumenta Sartori, es una opinión construida a base de la imagen mediática y del impacto que éste ha generado con sus escándalos, con sus declaraciones, de tal manera que la imagen de Trump sea mal vista debido a la creación que los medios televisivos dan del candidato republicano. Y también aplica en esta visión de las noticias la teoría del marco, en la cual enmarcan que Trump es un candidato negativo, que puede hacer daño a la política, pero no muestran las partes negativas que otros candidatos poseen. Muestran una parte enmarcada de todo el cuadro, de todo el espectro político. Otro de los puntos claves en la campaña de Donald Trump, al establecer una agenda, va acorde con la teoría de la agenda setting, donde los medios influyen la importancia de las noticias, de lo que quieren mostrar. Y en el tema de la fake news, esto permite que noticias que no son tan relevantes, como si Trump dijo que los latinos son mejores que los asiáticos, si es una noticia no verificada, es decir, una fake news, esto muestra que los medios están moviendo su agenda para denigrar, en ese sentido, al candidato republicano y darle al público la relevancia negativa que tiene el candidato Trump y mostrar una vez más por qué no se debe votar por él. Orienta junto con la opinión teledirigida la opinión pública. La digitalización de los medios ha permitido una proliferación de sitios que informan sobre toda clase de temas, pero que en la mayoría de casos no cuentan con la mínima verificación. Y mientras más sensacional pueda ser, mayor difusión logrará en su entorno. Ante la proliferación de estos medios, una de las estrategias usadas por Trump es saber que sus actitudes, opiniones y frases pueden ser usadas para llamar la atención pública, sobre todo en las redes sociales, y ganar terreno en la cibercontienda. Es entonces que Trump se presenta como un candidato anti-establishment, que con su honestidad procuraba representar al ciudadano promedio, cansado del status quo de la sociedad norteamericana. Pero por su parte, los medios de comunicación se encargaban de mostrar su lado más tiránico. Sin embargo, el resultado final de la contienda desafió las expectativas establecidas por las estructuras tradicionales y los grandes medios de comunicación. Con esto en cuenta, pasaremos ahora a analizar dos aspectos también claves, como lo son la influencia del Big Data y el manejo de la campaña de Twitter que hizo Trump para asegurar su triunfo en la contienda electoral del 2016. En este punto del análisis es necesario señalar cuál fue la estrategia del equipo de campaña de Donald Trump con respecto al manejo de la Big Data, que se consolidó como un elemento fundamental para la victoria del candidato en las elecciones de 2016. Antes de comenzar, es preciso definir la Big Data o los macrodatos como un conjunto enorme de combinaciones de datos,
cuyo tamaño, complejidad y velocidad de crecimiento dificultan su procesamiento, gestión, captura y análisis por parte de las herramientas tecnológicas convencionales. Estos datos incluyen información expuesta en la web, redes sociales, correos electrónicos, información producto de comunicación entre sensores inteligentes integrados a objetos de uso cotidiano, transacciones entre cuentas bancarias, registros de facturación, grabación de llamadas, mensajes de texto, datos biométricos como reconocimiento facial, huellas dactilares, estadísticas gubernamentales sobre población, economía e historiales electrónicos de toda índole. Por esta razón, Brad Parscale, el gurú informático de Donald Trump, identificó y apostó su inversión a esta categoría de datos a pesar de la inicial reticencia de Trump. La estrategia llamada Proyecto Álamo consistió inicialmente en recopilar datos por medio de encuestas online, llamadas telefónicas y la utilización de la Big Data, que reunió información de 14 millones de votantes indecisos pero persuadibles, bajo el asesoramiento de la extinta Cambridge Analytica, que creó perfiles psicológicos y aportó una base preexistente de 220 millones de adultos estadounidenses. El uso de estos datos permitió desplegar un equipo digital que minó la imagen de su contrincante Hillary Clinton entre sus propios votantes potenciales, los liberales idealistas, las mujeres jóvenes y la población afroamericana, por medio de la denominada supresión de voto, que sembró dudas en su candidata por medio de una campaña masiva de anuncios personalizados basados en los datos analizados, y de esta manera se volcaron hacia los anuncios por redes sociales, donde se destacó un discurso de Clinton pronunciado en 1996 que se presentó como un mensaje racista y que logró minar a los electores de la misma, tal como explica la teoría del marco, donde Lakoff define el marco como una perspectiva expresada en un mensaje por medio del cual se interpreta el mundo y se entrelazan procesos de enmarcar y enmarcado, donde se elige qué aspectos seleccionar para sesgar el mensaje y se problematiza sobre este. A su vez, la campaña de Trump también identificó los lugares donde Clinton no pudo hacer campaña para llegar a ellos por medio de redes, circulando la idea de abandono en aquella esfera pública de estos lugares, creando un sentido crítico desde la esfera pública electrónica hacia Clinton. La segunda fase consistió en la utilización de los modelos de segmentación publicitaria, donde Cambridge Analytica ubicó las preferencias de los electores por medio de un test de personalidad llamado Ocean por sus siglas en inglés. Este test identificó las posiciones políticas de los electores y determinó la personalidad de cada adulto en América durante la campaña electoral para preparar mensajes personalizados por grupos de preferencia, como denominaría la Escuela de Frankfurt en su teoría crítica, un ejercicio alienante por medio de una manipulación mediática. Esta publicidad seleccionada se presentaba según cada perfil y se apoyó en la creación de noticias falsas o fake news, por lo que se produjo uno de los más grandes escándalos en la era digital hasta el momento, debido a la fuga de información de 50 millones de usuarios de Facebook sin autorización y que fueron usados para la manipulación en favor de la campaña de Donald Trump. A su vez, la estrategia de propaganda coordinada contó con la creación de bots en redes sociales y la explotación del tema electoral para hacer parecer a Trump como un consenso. Todo esto encaminado a la cohesión social y al intento por crear una espiral del silencio con respecto a quienes aún apoyaban a Clinton. Como lo explica Noel Newman, al existir una opinión generalizada y aparentemente mayoritaria, los grupos o individuos optan por guardar silencio o adaptarse a la opinión general por medio de ser aislados. Esto juega un papel dentro del control social, más aún por el matoneo y spam masivo de los bots en la red. La campaña de Trump optó por tomar un rumbo distinto y mayoritariamente en su uso de las redes sociales y los medios digitales. Esto sin duda fue un factor fundamental, mas no fue el único, en su victoria final. Una notable diferencia entre la campaña de Trump y la de sus adversarios es que en esta se le dio prioridad a las redes sociales como principal canal de comunicación con el electorado, por encima de los medios convencionales. Trump ya gozaba de gran reputación en los medios debido a sus declaraciones elusivas, su vida como empresario y la imagen que este mismo se había construido en el mundo de la farándula con su participación en realities como El Aprendiz y Miss Universo. Por este motivo, su equipo de campaña concentró sus recursos y esfuerzos
en los medios digitales. Según un estudio presentado por The New York Times, la campaña de Trump gastó una cantidad mínima comparada con la que se gastaron sus adversarios en publicidad televisiva, mientras otros candidatos republicanos como Bush y Rubio gastaron 82 y 55 millones de dólares respectivamente. Trump en su lugar gastó 10 millones en publicidad, una cantidad insignificante si se le compara con la cobertura gratuita que este consiguió de los medios televisivos, publicidad que de haber pagado por ella ascendería a unos 1.898 millones. Este es un claro ejemplo de lo que planteaba Giovanni Sartori en su teoría de la opinión teledirigida. Según Sartori, la televisión es un factor fundamental en la creación y modulación de la opinión pública. Esta tiene la capacidad de inducir la opinión en las masas gracias al gran flujo de información que transmiten a sus audiencias por medio de efectivos medios audiovisuales. Sin embargo, estas opiniones creadas por la televisión no son más que opiniones heterodirigidas, debido a que no son fruto del análisis y la reflexión que el espectador hace de la información, sino que son opiniones infundadas en ellos por medio del uso masivo de imágenes que dejan de lado el debate. A esto Sartori lo llama videopolítica, el poder del video y la imagen en la política. En el caso de las elecciones del 2016 en Estados Unidos, los medios de comunicación explotaron continuamente la imagen sensacionalista y farandulera de Trump, imagen que este mismo se había creado a lo largo de su carrera. Los medios crearon un espectáculo mediático en torno a sus excéntricas propuestas como la del muro en la frontera con México o la expulsión de todos los migrantes indocumentados. Adicionalmente, centraron su atención en sus explosivas declaraciones hechas en público y en su cuenta de Twitter, dejando de lado el análisis objetivo y concentrándose en la vituperación de estas, sin pensar que las críticas y el reproche, en lugar de estropear su imagen, la acrecentaría. La estrategia publicitaria de Trump dio sus frutos. A lo largo de la campaña, Trump logró superar a su contrincante Hillary Clinton en distintas plataformas digitales, pero en la que mayor diferencia le sacó fue en Twitter. En esta última, Trump logró una superioridad continua en relación con la cantidad de tweets que le hacían mención, tanto desde el inicio de su campaña hasta el día de la elección. La influencia del Twitter fue tanta que solo en Estados Unidos se escribieron 1 billón de tweets sobre las elecciones desde agosto del 2015 hasta el día de las votaciones. Según analistas electorales, en estas elecciones los mensajes emitidos por los candidatos en Twitter pudieron ser más influyentes para los votantes que las noticias difundidas por los medios tradicionales. Sin embargo, no solo fue el potencial de comunicación de Twitter lo que le ayudó a Trump en su victoria. La implicación personal del candidato en esta red social fue un factor fundamental en su éxito mediático. A diferencia de otros candidatos, era el mismo Trump quien escribía la mayoría de sus tweets y no sus asesores de campaña. Trump supo cómo sacarle provecho a esta red social para interactuar con los votantes. Mientras 3/4 partes de los mensajes de Clinton fueron tweets o mensajes propios, más de la mitad de los de Trump eran retweets o respuestas a los ciudadanos. Esto sin duda le fue de gran agrado a los votantes y su resultado se evidenció en las elecciones. El lenguaje severo, directo y de reproche al establishment utilizado por Trump fue muy bien percibido por sus votantes, quienes vieron en él al único político capaz de hablar de manera clara y directa, y al único que compartía las mismas críticas de la multitud con relación a la clase política convencional. Trump fue capaz de inculcar en su discurso un mensaje agresivo e incendiario, apelando al sentimiento patrio y de orgullo nacional, lo cual concordaba con el sentimiento de gran parte de los votantes. Otro factor que sumó a la victoria de Trump en Twitter fue el hecho de que éste identificó en todo momento a un enemigo directo que coincidía con las fobias de sus electores: Estado Islámico, establishment, migración, economía, etc. Al igual que con sus rivales políticos, Trump supo hacer uso de esta red social para criticar estos aspectos, lo cual cayó bien entre las multitudes.
papel que jugó Twitter en esta campaña presidencial corrobora la tesis de Zeinek Tufekci, quien resalta la importancia de las redes sociales como instrumento de comunicación y coordinación en la sociedad contemporánea. Según esta autora, las redes sociales son herramientas claves para lograr la organización y el compromiso a la hora de realizar una acción mancomunada. En el caso de Trump, las redes sociales y en especial su cuenta de Twitter funcionaron como un eficaz y amplio medio de comunicación que le permitió estar en contacto directo con sus simpatizantes y movilizarlos a lo largo de su campaña. En conclusión, Twitter y las grandes redes sociales fueron un factor fundamental en la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos. Gracias a estas, Trump logró ganar millones de votantes y extender su mensaje por toda la nación. El uso inteligente de este medio le posibilitó al candidato construir un canal directo de comunicación con sus simpatizantes sin necesidad de depender de los medios de comunicación convencionales que en su mayoría le eran hostiles. Sin embargo, no se puede afirmar que fueron exclusivamente los medios digitales como el Twitter los que le posibilitaron la victoria a Trump. Sí, estos fueron fundamentales por los factores previamente expuestos. Sin embargo, la situación política del momento en los Estados Unidos le permitió a Trump abrirse paso entre candidatos con mayor trayectoria política que él y, en contra de todos los pronósticos posibles, alcanzar la presidencia. Dressed in black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me,